caminado mil desiertos sin respuesta, y es aquí donde te encuentro. Y es que no puedo vivir si tú no estás aquí. Tú me llenas y me quemas, y no puedo cambiar el deseo de amarte más y más, Jesús. Tú me llenas y me quemas, el calor de tus brazos me hace vivir una y otra vez. Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 8 en adelante. Del 8 al 20. Voy a leerles, hermanos, a cada uno de ustedes. Primera de Pedro capítulo 3 del versículo 8 al versículo 20. Y vamos a compartir aquí varios consejos de la palabra del Señor, muy importantes para la vida cotidiana, diaria. Y dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredase bendición. Versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, buscad la paz y sígala. 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor, a Dios el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el injusto por los injustos, para llevaros a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. Gloria al Señor. Eso es un buen pasaje de las Escrituras, palabra de Dios que nos forma, que nos exhorta, que nos edifica. Y aquí hay varias cosas que debemos de aprender. Y estamos cerrando la lectura con el versículo 20, que dice: a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba que la paciencia de Dios, y aquí habla claramente en los días de Noé,
mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, dice la Biblia, fueron salvas por agua. Y ahí literalmente el agua, hermanos, en el arca se salvaron de ese diluvio, hermanos, que hubo a nivel universal. Pues hoy, hermanos, la misericordia, hermanos, la paciencia de Dios también está sobre nuestras vidas. Y a veces hay malos comportamientos, malas actitudes, hay pecados graves. Y la gente cree que puede seguir viviendo de esa forma, haciendo lo que le da la gana, pensando como quiere, deseando y practicando cualquier deseo de la carne. Y cree que todo va a seguir igual. Dios es bueno, Dios es hermoso, Dios me entiende, y un montón de cosas. Si nos fuéramos al tiempo de Noé, entendamos de que Dios había mirado que la maldad era mucha. Había mucho pecado, mucho desorden, mucha injusticia, etc. Y Dios un día dijo, ¿para qué hice la humanidad? ¿Para que viviera de esta forma? Y Él dice, no, yo no he hecho la humanidad para que viviera de esta forma. Y dice ahí la Biblia que Él se arrepintió de haber hecho la humanidad, no porque no ama la humanidad, sino porque Él tenía un propósito muy claro sobre la gente de aquel entonces y sobre la gente de hoy en día, que es usted y que soy yo. Dios tiene un propósito muy claro, y Dios quiere que si Él ha creado al hombre, que el hombre viva como debe de vivir, que el hombre viva en esa ambiente, lo que Él llama su reino, la voluntad de Dios, que haya paz, que haya gozo, que haya respeto, que haya perdón y todo lo que sea necesario para que vivamos bien. Dios nunca ha creado al hombre, hermanos, para que viva mal. Sin embargo, por causa del pecado, el pecado echa a perder todas las cosas, nos daña, te daña a ti, daña a tus seres amados, daña tus finanzas, daña la salud, daña todo. El pecado es destructor, y aquí Dios tuvo que intervenir. Pero en medio de lo que Dios tiene que intervenir, Dios le dice a Noé, bueno, haz una arca porque voy a cambiar esto de una vez por todas, no voy a seguir aguantando tanto pecado de esta gente. Y él empieza a hacer la barca, a construir la barca, y lo tildaron de loco porque era muy contrario a lo que la gente tenía en su mente. La misericordia de Dios se manifestó. Dios quería de que muchos se arrepintieran y hacer cambiar los planes y tomaran la barca y se salvaron. Pero la Biblia dice que solo aquellos, a Noé, que era la cabeza del hogar, la cabeza de la familia, él tenía temor. Igual dice la Biblia que su generación, la familia, los antepasados de Noé tuvieron también temor de Dios. Entonces Dios lo tomó en cuenta. Y quiero que entiendan que la misericordia de Dios se muestra a través del arca. Las puertas estaban abiertas una vez terminada el arca. Las puertas estaban abiertas para que la gente entrara, los que verdaderamente querían arrepentirse. Dios quería salvar. Dios estaba mandando un mensaje. Dios estaba enviando también una advertencia de que Él estaba molesto y que ya era el colmo del pecado y que la gente tenía que cambiar. Pero lamentablemente, cuando la gente se mete en el pecado, vive en el pecado, ama el pecado, pierde la sensibilidad de lo que Dios está hablando. La gente que está hundida en el pecado, usted le puede dar un consejo de oro, un consejo maravilloso. Los padres pueden tomar a sus hijos y darles un consejo de amor, un consejo para evitar dolor y tristeza. Pero si aquel joven, aquel hombre o aquella muchacha no quiere dejar su pecado, nunca va a escuchar el consejo de sus padres. Hola. Nunca se va a escuchar el consejo de un amigo, de una amiga. Nunca se va a escuchar el consejo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado, se lo voy a decir en palabras nuestras, el pecado, hermanos, hace a la gente idiota. Wow, qué duro suena eso. Pero déjeme decirle que literalmente así es. Destruye ese sentido, ese discernimiento, ese temor, esa integridad, esa sensibilidad de las personas. Nace un espíritu de estupor, un espíritu de
de tontería en las personas, porque eso es lo que es el pecado. Las personas hacen el pecado lo que no deberían de hacer. Viven de la forma que no deberían de vivir. Y la Biblia enseña que la paga del pecado, ¿qué es? La paga del pecado es muerte. Y Dios no quiere. Por ejemplo, Dios no quiere que nadie sea contagiado de ninguna enfermedad venérea, del SIDA, de alguna otra enfermedad, ni que tenga enfisema pulmonar, cáncer en los pulmones, ni nada de eso, pero las personas siguen practicando y consumiendo el pecado, y tarde que temprano ese mismo pecado, las drogas, el sexo ilícito, pasará su factura. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra del Señor. Porque Dios no es que haya levantado un juicio, sino es que Dios sabe que todo pecado tiene su legítima consecuencia. Ahora, el arca de Noé, las puertas estaban abiertas, entró Noé con su familia para salvación y fueron literalmente salvos. Fueron los únicos que le respondieron al Señor. Fueron los únicos que dijeron, sí, yo voy a obedecer, yo le voy a creer a Dios. Y la gente vivía como quería, pero ellos no querían vivir como la gente estaba viviendo. Ellos tenían esa sensibilidad, ese entendimiento de que hay un Dios en los cielos, un Dios que hay que respetar, un Dios que hay que obedecer, un Dios que hay que rendirle cuentas, un Dios que nos ama también. Un Dios que nos quiere librar de consecuencias terribles y horribles que el hombre vive cuando no escucha la voz de Dios. Dios nos ama, entienda eso. Dios te ama. Si Dios te viene a incomodar por su palabra, pues a buena hora que Dios te incomode. Como yo le he dicho a los padres, estorben a sus hijos. Ellos no pueden hacer lo que ellos quieran. Si usted tiene que estorbar a sus hijos por bien, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, estórbele a su hijo. Estórbele a su hijo, porque yo he visto lágrimas, una tras otra, llantos profundos de dolor. He visto en personas que han dicho, mamá, papá, quiero perdonarte, porque tú nunca me guiaste, porque tú nunca me estorbaste, porque tú nunca te preocupaste por mí, y he pecado, he fallado, pero yo te perdono por lo que me hiciste. Yo he visto eso, pero ¿por qué? Porque hay padres que no estorban a sus hijos en el buen sentido de la palabra. No hay disciplina, no hay exhortación, no hay una oportunidad, ni tampoco una consecuencia de las malas actitudes. Dios sí es un buen padre. Dios sí es un Dios maravilloso, que en el buen sentido de la palabra quiere estorbarnos para bien. Para bien, porque nos ama. La Biblia dice que Él al que ama disciplina, el que ha tomado como su hijo, y si Él es nuestro Padre, Él nos disciplina. Hola, porque nos ama. Pues bien, aquí, hermanos, esta cabeza de hogar, este hombre de hogar, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tomaba a Dios en cuenta, guiaba a su familia bajo ese temor de Dios. Porque si él no hubiera tomado su liderazgo como hombre espiritual en su casa, déjeme decirle que su familia no hubiera sido salva en aquel entonces. Él se hubiera ido en el arca, y quizás alguno de sus hijos o alguna de su familia, porque ya tenía hijos casados, se hubieran quedado afuera del arca y hubieran muerto bajo el juicio de Dios. Pero cuando yo leo la Biblia que su familia subió con Noé, subieron todos juntos, él, sus hijos y sus nueras, yo digo, wow, qué maravilloso. Y eso me demuestra un liderazgo fuerte en la familia, en el hogar. Hola, gloria a Dios, porque sus hijos le siguieron, sus nueras le siguieron, toda su familia entraron, y el resultado maravilloso final, dice la Biblia, fueron salvas. Ya la historia del arca fue real y ya pasó, pero hoy sucede lo mismo. Las puertas de salvación están abiertas.
Sucede lo mismo hoy por hoy y cada día se intensifica más. Está el pecado. El pecado está en medio de nuestra sociedad. La gente muere en medio del pecado. La gente se destruye en medio del pecado. Los hogares se destruyen en medio de los hogares. Los hijos se destruyen por medio del pecado. ¿Sí o no? Demasiada maldad, demasiada enfermedad, demasiada desobediencia, demasiada insensibilidad a Dios. Algunos movimientos y aún hasta políticos quieren sacar a Dios de en medio del gobierno y de nuestro país. ¡Wow! ¿Te imaginas si sacaran a Dios de la constitución política? Si sacaran a Dios de la fe de todos los costarricenses. Porque que bien que mal, muchas personas en nuestra sociedad todavía dicen, gracias a Dios, aquí estoy. Yo no sé si ustedes han notado, por ejemplo, esas cosas duras que pasan en la vida. Por ejemplo, ese incendio que pasó hace poco, en estos días se quemaron muchas casitas y ranchitos, ¿sí o no? Pero yo pongo atención a las expresiones de la gente y la gente dice, se nos quemó la casa, pero gracias a Dios estamos vivos. Hay gente que dice, tuve una colisión, el carro se despedazó, pero la gente todavía dice, gracias a Dios estoy vivo. ¿Han notado eso? Lo único que necesitamos es ayudar a la gente a ser guiada a la luz de la palabra, pero todavía la gente quiere creer en Dios, ¿sí o no? Hay gente que todavía quiere creer en Dios, aunque no venga a esta iglesia, aunque no diga que sea cristiano evangélico, pero hay gente que quiere creer en un Dios vivo. Bien, pero la maldad está, el dolor está, el pecado está. Y aquí en Primera de Pedro, como les mencionaba, en el arca de Noé hubo salvación, pero note también que hubo juicio. Hubo juicio. Y bueno, nosotros no podemos predicar y decirle a la gente, mire que el infierno, si usted no se arrepiente, aunque es una verdad, si usted no se arrepiente, usted va para los infiernos. Eso es una verdad, pero no usamos esta verdad para meterle temor a la gente, miedo para que la gente venga a buscar de Dios. No, la gente tiene que buscar a Dios con una convicción real. Tiene que buscar a Dios verdaderamente a la luz de la palabra. No por manipulación o por presión psicológica. Eso nunca va a funcionar. Hola, cuando tiembla, todo el mundo dice, ay santísimo, ay santo Dios. Y ya a los minutos después de que ha dejado de temblar, ese mentonazo, esa palabra, ¡pip! Qué fuerte que estuvo, ¿verdad? Entonces ese tipo de sustos no van a funcionar. Dios habla con amor, con misericordia, con paciencia. La Biblia dice que Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Todos llegamos al arrepentimiento. Y aquí, hermanos, en el versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 3, busquen Primera de Pedro 3, versículo 1. Anteriormente a este versículo, Dios está hablando a través del apóstol Pedro, consejos para el hombre, consejos para la mujer, consejos para el matrimonio, etc. Nos está hablando a los cristianos cómo el cristiano debe de ser, cómo el cristiano debe de vivir, cómo el cristiano debe de pensar, cómo el cristiano debe de hablar. Y eso es lo que vamos a compartir aquí también. Son consejos de que nosotros necesitamos escuchar a la luz de la palabra del Señor. Porque déjeme decirle una cosa. Todos, bueno, yo soy el primero. Yo necesito ser formado a la luz de la palabra del Señor. O sea, tengo que reconocerlo. Yo le he dicho a las personas, ¿por qué cree que yo voy a una iglesia cristiana? ¿Porque soy el pastor? No me garantiza eso nada. Yo vengo a una iglesia cristiana porque yo necesito del Señor. Si yo me alejo del Señor, me pierdo. Me salgo de los buenos caminos del Señor y haría cosas horribles y terribles. Pero yo estoy aquí porque yo
como persona, como hombre, como ser humano, necesito agarrarme duro de la mano del Señor. Y no solamente eso, yo necesito crecer en la palabra de Dios. Ahora, usted también necesita también crecer en la palabra de Dios, ¿sí o no? Todos necesitamos. No hay quien no necesite de Dios y no necesite crecer. Vamos a ver algunos consejos. El versículo 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Dice ahí, sean compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados, ¿para qué? Para heredar, ¿qué? Bendición. Me gusta eso. Me gusta cuando la Biblia dice, usted ha sido llamado. O sea, tenemos un llamado de Dios. Y eso significa que estamos siendo empoderados de algo que Dios quiere hacer por nosotros. Depende de mí si yo respondo a este llamado. Pero ¿qué dice aquí la Biblia? La Biblia está diciendo, hermano, bueno, en resumen te voy a decir esto. Sean todos, ustedes y yo, como cristianos, ¿cómo debemos de ser? Porque hablando de Noé, Noé no se dejó absorber por la sociedad de aquel entonces, por las costumbres de aquel entonces, por las fiestas de aquel entonces, por la ideología de aquel entonces. No, él dijo, yo sé en quién he creído, yo sé a quién tengo que seguir. Y el cristiano tiene que hacer lo mismo, empoderarse de esa sensibilidad y autoridad y decir, yo quiero ser como Cristo, yo quiero ser como la Biblia me dice que yo debo de ser. Hola. Y aún no como yo quiero ser, porque si yo quiero ser como yo quiero ser, ¿dónde estaría yo? Afuera. Afuera, hundido en el pecado. ¿Cómo? Odiando, diciendo lo que no debo decir, practicando lo que no debo de practicar. Quizás estaría como antes, a estas horas ya estuviera bien borracho en una cantina. Wow, yo no quiero eso. Ahora porque tengo al Señor y lo entiendo. Pero si yo quiero ser como yo por mi naturaleza humana, yo tengo que estar en otro lugar, ¿sí o no? Pero ahora, yo he aprendido que yo no puedo ser lo que yo quiera ser. Yo tengo que ser lo que Dios quiere que yo sea. Tú tienes que ser lo que Dios quiere que tú seas. ¿Por qué eres posesivo? No, es porque Dios te ama y sabe que esto es vida y vida en abundancia. Hola. Los que hemos practicado el pecado, los que hemos vivido en el pecado, usted sabe que se sufre, usted sabe que es doloroso, usted sabe que el pecado es vergonzoso, usted sabe que el pecado nos empobrece, usted sabe que el pecado nos enferma, el pecado destruye nuestro matrimonio, el pecado destruye a nuestros hijos. Aunque usted no lo quiera y no lo quiera creer, eso es una verdad. ¿Dios quiere eso? Absolutamente no. Dios no quiere eso. Por eso esta palabra está aquí. ¿Cómo debo ser yo? ¿Cómo debe ser usted? ¿Cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo debemos de ser como personas en medio de la sociedad, en medio del trabajo, en medio del profesionalismo? ¿Cómo debemos de ser nosotros en medio de las tensiones, en medio de las necesidades, en medio de los problemas? Bueno, dice aquí, seamos todos de un mismo sentir. Ok, ¿qué significa eso? Bueno, somos una comunidad cristiana. Tengamos un buen sentir, un buen ambiente, un ambiente familiar, amándonos, o ayudándonos, preocupándonos, dando buen testimonio unos a los otros, etc. Tengamos un mismo sentir. No vivamos cada uno aislados de los demás, sino que procuremos vivir ese calor humano y social que debe de caracterizar la iglesia de Jesús. Como Jesús. Jesús tuvo el sentir, hermano. Él estaba, hermano, en medio de los pobres. Hola. ¿Sí o no? Y aún estaba en medio de los ricos para enseñarles cómo vivir.
a pesar de las riquezas que ellos tenían, a pesar del liderazgo poderoso que ellos tenían. Jesús les hablaba y les decía, no es así, es así. Y aún en medio del pecador, Él decía, mi Padre te ama y mi Padre te quiere perdonar, mi Padre quiere sanarte. El sentir de Dios debe ser el sentir de la iglesia. Y dice aquí, finalmente, sed todos, usted y yo y todos, de un mismo sentir. Y viene una lista, debemos de ser compasivos, debemos de amarnos, pero dice fraternalmente, o sea, con hechos reales, ser intencionales en todo esto. Si voy a saludar a un hermano, que sea de corazón. Voy a saludar a una hermana, que sea de corazón. Saludo a alguien en la calle, ser sincero con mi saludo con los demás. Ser amigable legítimamente, ser fraternal. Y dice, misericordiosos, amigables. Wow, esto me interesa mucho, amigables. Todo es importante, pero usted como cristiano, ¿usted es amigable? ¿O usted es una persona aislada? ¿O usted es una persona de pocas palabras? ¿Cómo eres tú en todo esto? La Biblia dice que el cristiano debe ser como amigable y tener misericordia sobre los demás y ser amoroso, fraternal, que se sienta ese calor legítimo y humano con hechos reales. Y dice, versículo 9, y dice muy claro, y toma esto como un mandamiento: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Wow, esto es poderoso. Te pregunto, ¿te ha hecho alguien algún problema alguna vez? ¿Te ha traicionado alguien alguna vez? ¿Alguien te ha robado algo alguna vez? ¿Alguien ha dicho algo muy duro en contra de tu persona, de tu familia, de tus hijos? No lo sé, pero muy posiblemente que sí, porque estamos en este mundo. Todos hemos sufrido alguna decepción de alguien alguna vez. Levante la mano, ¿quién? Wow, sí, es una gran verdad. ¿Por qué cree que la Biblia lo dice? Porque todos necesitamos entender esto. Porque todos hemos vivido alguna situación difícil en la vida con respecto a la relación de los demás. En un noviazgo, en familiar, en negocios, en un amigo, en el ambiente de trabajo. Nos hemos llevado un golpe muy duro, injustamente, y nos ha dolido. Pero la Biblia dice, no devuelvan mal por mal. O sea, habrá siempre alguien que te va a hacer un daño. Hay alguien que te va a hacer un mal a ti, a tu familia, a tus finanzas, a tu salud, no lo sé. Pero siempre va a haber a alguien que te haya dañado, o te esté dañando, o te va a dañar. Y la Biblia dice, bueno, usted es cristiano, usted no debe de hacer lo mismo. Si alguien te hace mal, usted no devuelva lo mismo. Usted no sea igual que ellos. Sí, es una verdad, hay alguien que está haciendo mal. Pero si usted es cristiano, hay una verdad. Los cristianos no pueden devolver el mal, no deben de ser así. Ajá. Y dice ahí, la palabra del Señor dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, algo más profundo. ¿Sabes? Los cristianos tienen poder, y estoy hablando muy en serio. Poder del Espíritu Santo, poder de autoridad de la palabra del Señor. Somos la niña de los ojos de Dios, somos especiales. Lo digo porque la Biblia lo dice. Todo aquel que es lavado con la sangre de Cristo, sellado con el Espíritu Santo, es pueblo de Dios y legítimamente iglesia del Señor. Y Dios ama a todo el mundo, ¿no? Dios no hace excepción de personas, pero eso no nos quita de que su pueblo sea un pueblo especial para Él. Hola. Hay promesas para el pueblo de Dios, exclusivamente para el pueblo de Dios, y hay promesas para la humanidad, aparte del pueblo del Señor, como humanidad. Pero somos los hijos de Dios. Y nosotros, hermana, la Biblia dice que cuando usted abre su boca, hermanos, hay poder con las palabras que usted dice. Usted puede, hermanos, destruir a alguien con sus palabras. Bueno, el cristiano no tiene que abrir su boca para destruir a nadie. Estoy hablando en términos generales. Y la Biblia habla mucho de esto. Pero lo que usted hable, ¿tiene vida, dice la Biblia, o tiene muerte? Puedes, hermano,
levantar a alguien o destruir a alguien con tu boca. Aún tu propia vida, si tú declaras algo, aunque sea en broma, y es algo peligroso, terminas cayendo en aquello que estás mencionando, porque hay poder en las palabras. ¿Por qué creen, hermanos, de que tenemos aquí, hermanos, las Sagradas Escrituras? Repito, porque esto es palabra, pero esto es palabra de Dios. Aquí hay poder, poder de perdón, poder de vida eterna, poder de amor, aquí hay. Hola, ¿pueden darle un aplauso, Señor, por la palabra de Dios? Aquí hay vida y vida en abundancia. Bueno, en la maldad existe. Muchos abrirán la boca para maldecirte de una y otra forma. No me gusta cuando prendo la televisión y en las películas dice, ¡ay, qué maldición! Es algo característico. O dicen, mencionan al diablo. No me gusta eso. No me gusta eso porque son palabras de maldición. Y no me gusta escucharlo porque yo soy bendito como usted lo es. Amén. Pero siempre habrá, vamos al mismo punto, siempre habrá alguien que se levante que quiera maldecir tu vida. Hola. Siempre hay alguien que anhela tu destrucción, tu ruina, tu condenación, empezando por el diablo. Pero hay alguien en los cielos que anhela tu bendición. El Señor ama tu hogar y tu vida y Él quiere bendecirte. Por eso la Biblia dice claramente, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Dice la Biblia que no debemos devolver, hermanos, devolver la maldición. Dice, sino el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados, ¿para qué? ¿Para qué fuimos llamados, hermano? ¿Para heredar qué? ¿Hay alguien que lo diga? ¿Fuimos llamados para qué? Levante la mano solo los que van a ser heredados con bendición de Dios. Nada. Todos. Dios quiere bendecir a todos. Dios ha llamado hermanos, a la humanidad entera para ser bendita. Cuando Cristo, hermano, extendió los brazos, hermano, en la cruz, fue para bendecir a la humanidad. Hola, no fue para maldecir a nadie. Más bien Él tomó la cruz de maldición. La Biblia dice que Él se hizo maldito por causa de nosotros. ¿Para qué? Para que usted ya no sea un maldito, para que usted sea un bendito de Dios. Dios quiere que la humanidad entera sea bendita. Los demás afuera en el mundo y sin temor a Dios, la gente amargada, la gente sin conocimiento de Dios, anda maldiciendo. Pero los hijos de Dios andan bendiciendo. Por eso la Biblia dice que somos luz en este mundo. Somos personas que le damos sabor a la vida. Porque donde haya un cristiano, tiene que haber esperanza. Hola. Donde hay un cristiano tiene que haber amor. Donde hay un cristiano tiene que haber ejemplo. ¿Qué nos está hablando aquí? De momentos difíciles. Que hay problemas, hay dificultades, alguien está maldiciendo, alguien te quiere destruir, alguien está haciendo algo, pero ahí es donde aparece el cristiano en primera plana y levantando una voz diciendo, bueno, ellos hacen mal, pero vamos a orar para bendecirlos. Wow, eso es un reto, eso es un reto. Pero tenemos el poder del Espíritu Santo y la comisión de la palabra de Dios para poder hacerlo, ¿sí o no? Sí, recuerde esto, Dios nunca te va a pedir algo que no podamos hacer. Y Dios, si dice esto en su palabra, es porque sí podemos hacerlo. ¿Puedes tú amar? ¿Puedes tú bendecir aunque te maldigan? ¿Puedes tú hacer el bien aunque te hagan el mal? A la luz de la Biblia es un sí. Sí hemos sido llamados, empoderados. ¿Para qué? Para bendecir. Porque aquí la Biblia es clara, entienda, esto es una palabra ya dada eternamente, sabiendo, hablando de entendimiento, de conocimiento, sabiendo que fuimos llamados, ¿para qué? Para heredar bendición.
Ninguno de ustedes es maldito. Son benditos por la misericordia de Dios. Quiero decir esto. Usted nunca tiene que dar grandes cantidades de dinero para ser bendecido. La bendición la compró Jesús en la cruz de Calvario. Hola. ¿Usted quiere prosperar? ¿Usted quiere prosperar? Ame a Dios de todo corazón. Ame a Dios y ame su palabra. Viva conforme a la voluntad de Dios. La bendición de Dios está en medio de eso. Hola. Sí, por supuesto. Algunos pensarán, pastor, pero el diezmo, la ofrenda, que si quiero sembrar. Sí, eso es bíblico. Pero no tomar en ocasión en la necesidad de las personas de sacarles el dinero para decirles que son prosperadas. Porque ya en la cruz de Calvario usted y yo ya somos prosperados, ya somos bendecidos, ya fuimos llamados para eso. Puede darle un aplauso al Señor, Él se lo merece, Él lo pagó en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, Él dijo, pagado es, ya ustedes son benditos. Aleluya. Por eso Dios habla aquí de eso. Y no está hablando de dinero ni de cosas materiales. Está hablando, hermanos, de lo que Jesús hizo en usted y en mí. Lo que, hermanos, dice la Biblia, que ya tenemos ese llamado, hermanos, de ser bendecidos. ¿Qué es lo que dice el diablo? Vea, hermanos, lo que dice el diablo. Prenda la televisión. El ser humano no vale nada. Vea las películas. Matan a cualquiera. ¿Cómo les da? Entre más cruel y entre más sangre, es más buena la cinta. ¿La han visto? No os hagáis. ¿La han visto? Sean sinceros. Sí. ¿Cuántos han visto esas películas? Solo los valientes, ¿verdad? No nos hagamos, hermanos. El diablo se le mete por medio de la antena de televisión, por el cable, pum, prende la televisión. Si no es un anuncio, es un fulano ahí, lo que sea. Hermanos, más buena, según la carne. ¿Usted no ha puesto cuidado, hermano, las fábulas que los niños ven? Pongan atención a esto, hermanos. ¿Cómo son las imágenes de las fábulas de las personas? Pongan atención a eso, son distorsionadas, totalmente distorsionadas. Salen bichos con un ojo, ¿sí o no? Con grandes orejas, sin pelo. ¿Por qué se ríen? ¿Qué dije? Cosas muy raras salen ahí, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque él quiere destruir la imagen del hombre. Ustedes no han puesto cuidado, hermanos, en las escuelas, cuando los psicólogos le hacen un examen a los niños y le dicen, dibuje a su papá, dibuje a su mamá, dibuje a su familia. Y los psicólogos a través de eso saben o pueden entender qué problemas pueden estar viviendo la familia. Si un niño toma de sus manos a sus padres, si un niño toma solamente la imagen materna o paterna, ellos dicen, ¿no tienes papá? Sí, tengo papá, pero ¿por qué no le das la mano a tu papá? No sé. El niño dice, no sé, porque papá está ausente, está en casa pero no está, etcétera. Y el diablo sabe que si él vende esta imagen, hermanos, el valor humano, hermanos, en la sociedad no vale nada. ¿Cómo es posible? Te voy a dar un ejemplo que ya usted conoce. ¿Cómo es posible que si una persona, hermanos, van en una carretera, hermanos, y el que va adelante se detiene un momento, el de atrás le toca el pito, se baje del carro, saque un revólver y lo mate? ¿Por qué? Porque la vida humana no vale nada, según el diablo y según el mundo. Hola. ¿Ustedes no vieron las noticias, hermanos, en los colegios, hermanos? ¿Cómo agarran a los mismos alumnos? Les dan patadas literalmente, como lo hicimos los ticos, hermanos, sobre la cabeza,
de ese compañero del aula? ¿No lo han visto ustedes? ¿Qué significa eso? Odiar a la misma humanidad. Eso es lo que el diablo quiere, el Dios de este mundo, que nos destruyamos, que no valemos nada. Pero Dios dice que sí valemos. Dios dice que esta es la máxima expresión de creación, el ser humano, y que Dios sí nos ama. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué el hombre practica pecados aberrantes? ¿Por qué el hombre hace con su cuerpo, hermano, algunas veces cosas que dice, wow, pero ¿qué le pasa? Se está comportando como un animal, porque el diablo le ha vendido la imagen a esas personas que no valen nada, que son como animales. Hola, pero no, hermanos, somos a la imagen de Dios. Por eso aquí la Biblia dice, hermanos, fuimos llamados para heredar esa bendición. El versículo 10, y eso es un gran consejo, y en la Biblia está hablando de todo esto, porque hay un porqué aquí en el versículo 10. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, que dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Versículo 11, apártense del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. ¿Cuántos aman su vida? ¿Cuántos aman su matrimonio? ¿Cuántos aman a sus hijos? Santo. ¿Cuántos valoran su vida? Aquí, hermanos, es claro. Hermanos, Dios nos está dando ese consejo, hermanos, porque la vida vale la pena, es linda, es hermosa. En medio de un mundo hermanos, podemos sacar cosas maravillosas. No nos dejemos de terminar de arrebatar las cosas buenas que nos quedan por parte de Dios. No dejemos que nos destruyan las cosas buenas que todavía nosotros podemos vivir. El diablo le dice al mundo, tire todo por la borda, ya no vale la pena, ya no luche, ya no se deje. Si le hacen un daño, ojo por ojo, diente por diente, hágalo. Hola. Y Dios dice, no, deténgase un momento. Mi voluntad no es esa. Mi voluntad, entienda de que hay un gran valor en tu vida. Te hablo de esta forma porque usted debe de aprender y aplicar en medio debe de aplicar mi voluntad, porque yo te amo y tú también debes de amarte a ti mismo. Debes de amar tu matrimonio, debes de amar a tus hijos, debes de amar aún al prójimo. Hola. Dice aquí, hermano, ¿por qué? Porque el que quiere, y quiero rescatar esto, el que quiere, y esto es muy importante y es clave. Por eso decía a un principio, yo no puedo predicarles, aunque es una verdad, de que hay un infierno y que aquellos que se mueren sin Cristo, sin aceptar a Jesucristo como su Salvador, según la Biblia, y según la Biblia no hay Dios si no hay Jesús, y no hay Jesús si no hay Dios. Y si no hay Jesús, no hay Dios, no hay salvación, no hay vida eterna. Entonces entiendan muy claro que Dios quiere que las cosas se vivan conforme a su voluntad. Repito, si usted quiere, dice, el que quiere amar la vida, diga conmigo, yo sí quiero. Diga conmigo, yo sí quiero. Bueno, los que quieren, ¿se dieron cuenta? Los que quisieron, lo dijeron. Y los que no quisieron, simplemente no lo dijeron. Ahora, esto es algo muy sencillo, esto no es ningún descubrimiento. Pero sí te voy a decir, con respecto a tu actitud, puedes ganar o puedes perder. Pierde usted y nos daña a nosotros también. Dios pierde. Hola, porque Dios te ama. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero tu actitud es la que es clave en esto. Tu actitud es la que es la llave en todo esto. Porque Dios quiere, la Biblia lo quiere, yo como pastor yo lo quiero. Quizás tu esposa lo quiere, quizás tu esposo lo quiere, quizás tus hijos lo quieren. Pero yo te pregunto, ¿lo quieres tú? La respuesta está en tus manos. Por eso la Biblia dice, el que quiere, digan conmigo, el que quiere.
Gracias. El que quiere amar la vida, vea qué hermoso, y ver días buenos. ¿Quiénes quieren ver días buenos? Yo quiero ver, diga conmigo, yo quiero ver días buenos. Levante su mano, estoy hablando en serio. Yo no estoy entreteniendo a nadie aquí. Diga conmigo, yo quiero ver días buenos. Amén. El poder de la palabra en su boca, entienda esto. Eso bajará su corazón y lo llevará a actitudes fructíferas. Por eso dice la Biblia ahí claramente: el que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua ¿de qué? ¿A dónde? Del mal. Si usted dice, qué rico pecado, qué rico tal cosa, qué rico la droga, qué rico lo que sea, con decirlo, usted está ministrando su espíritu, está despertando su carne para juicio y para mal. Con solo eso. Hola. Pero la Biblia dice, refrene. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Hermanos, ¿saben qué es frenar? ¿Alguna vez han manejado bicicleta? ¿Un vehículo? Dice frene. Pero la Biblia dice refrene. Póngale todas las fuerzas, hermano, que usted tenga que ponerle para de una vez frenar del todo, hermanos, lo que sale por su boca que es para el mal. La Biblia dice claramente, refrene su lengua del mal. Y dice, y sus labios no hablen, hermanos, engaño. Hoy, vimos, hermano, escuchamos aquí una palabra donde viajamos por diferentes versículos bíblicos a través del pastor José, que estuvo acá, y él mencionó mucho esto, la mentira. La mentira. Y yo le pregunto, ¿usted miente? La Biblia dice que el que miente se pierde. El que miente tiene juicio. La Biblia dice claramente que el pecado, hermano, que la mentira es pecado. ¿Qué dice la Biblia? Que la mentira ¿qué? Que la mentira ¿qué? Que la mentira ¿qué? Que la mentira es pecado. Entiéndalo. Y hay gente, hermano, que miente ya en una forma natural. ¿Sabe que son mentirosos? Ahora, hay muchas formas de mentir, no solo al jefe, no solo al pastor. Hay muchas formas de mentir. Hay quienes dicen, como dicen por ahí, hace lo de los monos, no oigo nada, no veo nada, no he dicho nada. Pero saben la verdad, el callar muchas veces, hermanos, es mentir. El decir otra cosa de lo que no tenía que decir es mentir. Y otros son directamente más estratégicos y dicen una mentira sabiendo que es fuertemente una mentira. Hay muchas formas. ¿Tú revisas tu vida si eres mentiroso? Yo diría que todos deberíamos de revisar nuestras vidas a ver si hay intenciones de mentira en nosotros, porque eso va en contra de nuestra vida, porque la Biblia dice muy claro, hermano, dice, y sus labios no hablen engaño. ¿A quién está hablando? A la iglesia. ¿Por qué cree que lo dice? Porque hay personas, hermano, que mienten. Hay gente que puede tener una Biblia en sus manos y mienten. Hay personas que pueden saber un canto cristiano y mienten. Hay quienes pueden estar asistiendo a una iglesia evangélica y mienten. Hay gente que puede estar sirviendo en la iglesia y mienten. Ahora, ¿quién es el que puede saber el que miente? Usted mismo. Hola. Ahora dice aquí, hermanos, dice, apártese del mal, versículo 11, y haga el bien, busque la paz y síguela. Práctico, hermanos. ¿Qué debe de hacer usted, hermanos? Apartarse del mal. Usted sabe de lo que tiene que apartarse. Hola, usted sabe las decisiones que usted tiene que tomar. Ya usted sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí o no? Dios le ha dado entendimiento a usted, ¿sí o no? Dios le ha dado a usted una conciencia, ¿sí o no? Cada uno de nosotros, la mayoría, digo mayoría por los niños, hay niños que todavía no lo saben, pero nosotros generalmente, hermanos, sabemos lo que es bueno y lo que es malo.
y no confunda lo que a la carne le gusta, hermano, y lo que debe hacer espiritualmente en una forma correcta. Hay gente que dice, no, para mí no es malo. Sí es malo, lo que pasa es que le gusta hacerlo. Hay gente que dice, no, no es malo. Por ejemplo, la droga, el alcohol, el fornicación, no es malo, para mí no es malo, yo tengo derecho, a mí me gusta, yo trabajo mucho y necesito tirarme unas birras. Bueno, eso es aquí en Costa Rica, ¿verdad? ¿Saben qué es birras? Unas frías. Yo trabajo, a mi familia no le falta nada. ¿Pero qué dice la Biblia de eso? ¿Sabe qué dice la Biblia de eso? La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué dice la Biblia de todo esto? Y no solo el alcoholismo, las drogas. La Biblia dice que no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van en contra del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. Pero la gente que lo ama lo va a ver bien. Hola. Si la gente no lo ama, hermanos, si la gente no lo ama, va a entender de que eso es malo. ¿Por qué mucha gente hace lo que hace? Porque ama aquello, pero seguirá siendo malo delante de Dios. ¿Y quién determina lo que es bueno y es malo? Dios. No usted ni yo. Porque si usted determinara completamente y específicamente lo que es bueno y malo, hermano y hermana, entonces usted no necesita de Dios. Hola, usted no necesitaría de Dios. Pero sabemos que usted y yo necesitamos de Dios. Hola, ¿cuántos están aquí? ¿Cuántos necesitan de Dios? ¿Por qué cree que estamos compartiendo la palabra del Señor? Porque Dios le está diciendo verdaderamente lo que es sí y lo que es no. No es la opinión del pastor monje, ni es su opinión. Es lo que Dios dice en su palabra, lo que nos conviene saber de lo que es verdad, de lo que es bueno y de lo que es malo. Jesús dijo, yo no puedo juzgarlos a ustedes. Él lo dijo. Yo no he venido a juzgarlos a ustedes. La palabra que les he dado, ella nos va a juzgar. ¿Qué dice el Señor? La palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Yo no te puedo juzgar, yo soy pastor, pero yo no te puedo enjuiciar. Hola, yo no tengo esa potestad de Dios de juzgar a nadie, aunque sea un pastor, un ministro de Dios. Mi deber es ministrar con autoridad la palabra del Señor, guiarlo a usted bajo el conocimiento de la palabra del Señor. Por eso soy pastor, esa es la función de un pastor, orar por usted, cuidarlo a usted, preocuparme por usted, amarlo a usted, cumplir mi deber pastoral. Pero yo no te puedo enjuiciar. Pero cuando usted llega a la palabra del Señor y viene el Espíritu Santo, hermano y hermana, ella te va, hermano, a traer declaración de verdades a ti. Y dice, hermanos, apártense del mal y hagan el bien. Y dice ahí, hermanos, digan conmigo, ser intencional. Digan otra vez conmigo, ser intencional. Ser intencional en que, hermanos, la Biblia dice aquí, busquen la paz. Cuando usted la encuentre, sígala. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Que busque qué? Ahora, hermano, ¿qué está hablando aquí? De actitudes. ¿De qué está hablando aquí? Del Señor Jesucristo. De pensamientos. La vida, hermano, es un todo de elementos donde Dios está involucrado. La vida es hermano, es una conciencia también. La vida, hermanos, son elecciones. La vida son querer. La vida es conocimiento de la palabra del Señor. La vida es la realidad de cada uno de nosotros. Todo eso es la vida, hermano. Y debemos de dejar, hermano, que Dios fluya en todo nuestro ser. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. Por eso la Biblia dice, dice ahí, busquen la paz y después sígala. La paz, hermanos, es dos cosas para ir terminando. Número uno, de acuerdo a lo que estamos viendo, la paz es, hermano, cómo tú respondes ante las situaciones de este mundo. ¿Cuáles son tus actitudes de respuesta ante una necesidad, ante un problema, ante una persona que te maldiga, una persona que te haga daño? ¿Cómo tú actúas? ¿Buscas la paz o haces el problema más grave?
Y también, número 2, que es el más importante, encuentra a Jesús. Jesús te va a dar la capacidad de tener las actitudes correctas ante las situaciones difíciles de la vida. Busca a Jesús y síguelo a Él. Vive con Él. Sigue sus pasos, sigue sus huellas. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? De las huellas de Jesús. ¿Vivió Jesús violencia? ¿Vivió Jesús calumnias? Hola, ¿hay algún cristiano aquí? ¿Vivió Jesús maltratos? ¿Cuántas cosas vivió Jesús? Horribles y terribles, muchas. Ahora, ¿cuál fue la respuesta, hermanos, de Jesús? Te voy a dar, hermanos, para ir terminando, un ejemplo de Jesús. Jesús estaba reunido con sus discípulos. Jesús estaba muy cerca de Judas. Judas era un hombre de confianza del ministerio de Jesús. Él manejaba, mire José, las finanzas, la bolsita. Jesús sabía en ese momento que ya su hora llegaba. Y Jesús, antes de que le dijera a Judas, vaya, haga lo que usted tenga que hacer, porque la Biblia dice que ya el diablo había tomado el corazón de Judas. Dice la Biblia que antes de eso Jesús tomó el manto, se lo amarró a la cintura. Jesús, sabiendo de que lo iba a traicionar, ¿sabe qué hizo Jesús? Lavó los pies de Judas. Wow. Si tú sabes de que hay alguien que te está traicionando, ¿lavarías los pies de esa persona? ¿Tendrías la actitud que tuvo Jesús? ¿Qué harías tú cuando sepas quién es el que te ha traicionado? Por eso hablamos de seguir a Jesús. Pongámonos de pie y vamos a orar. ¿Sabes? Todos los que estamos aquí necesitamos cambiar muchas cosas. Todos los que estamos aquí necesitamos madurar en muchas cosas. Necesitamos ser humildes. Necesitamos valorar la vida. Necesitamos ya callarnos, refrenar esa boca, porque cada vez que le hablamos es para justificarnos, para decir yo tengo razón. Pero cuando llegamos a su palabra nos damos cuenta cómo hemos fallado, cómo nos hemos equivocado. Pero entendemos cuánto necesitamos de Dios. Y para que nuestro espíritu sepa que necesitamos de Dios, necesitamos humildad. Necesitamos humildad. La práctica de limpiar los pies le tocaba a los esclavos, a la persona más despreciable en un hogar, en una casa. Los esclavos eran vistos menos que personas. No tenían voz, no tenían voto, no podían decidir por ellos. Literalmente eran esclavos. Y ellos eran los que tenían que humillarse, a lavarle los pies a los invitados en aquella casa. Cuando Jesús lo hizo, Jesús era el menos indicado, porque era el mayor de todos. Pero Jesús dejó su gloria, Jesús dejó su importancia. Él no pensó en él. En vez de abrir su boca y reclamar lo que Judas iba a hacer, él cayó y abrió su corazón. Dejó el lugar importante y vino y se humilló a los pies de cada uno de ellos. Le lavó los pies. Jesús por eso dice: yo no he venido para que ustedes me sirvan. Jesús dice: yo he venido a servirles a cada uno de ustedes.
¿Y sabes quién está aquí? Jesús. Jesús está aquí. ¿Y sabe qué quiere hacer Jesús? Lavar tus pies. ¿Sabe qué quiere hacer Jesús? Lavarte con tu sangre preciosa. Jesús te ama. ¿Sabes, hermano? En Panamá tuvimos una experiencia increíble, extraordinaria, y quizás hasta, por decirlo así de alguna manera, muy humillante. Estábamos en el culto y de repente un servidor de Dios de una de las iglesias fui a la cocina y tomó toallas, servilletas, y a los misioneros que íbamos en equipo, hermanos, uno a uno, este hombre se agachó y a todos, hermanos, nos limpió los zapatos. Tengo fotos de eso. ¿Cómo no me sentí merecido? Porque ese hombre hacía eso conmigo. No tenía que hacerlo. Fue una experiencia increíble. Una experiencia inolvidable. De que alguien me limpiara, hermanos, mis zapatos. Y todavía no logro entender muchas cosas, pero Dios me habló. Y entendí, hermanos, de que en realidad sin Dios no somos nada. Y que la humildad, hermanos, es un poder tan grande en la vida de las personas, que todos necesitamos ese poder de la humildad. Y yo quiero invitar a la iglesia, a cada uno de ustedes, que pudieran dar un paso al frente, aquí al altar, y poder sentir en el Espíritu que el Señor Jesús, en el amor que Él nos tiene, Él nos lava sus pies, nuestros pies, que Él nos lava con su sangre preciosa. Entiendo cuando Él dice: el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y reconocer de que necesitamos de Dios.